Feliz año. ¿Y cómo pasaron las fiestas? Bien, ¿ah? Pura vida. Al menos hay un tico aquí entre nosotros. Bueno, pues listos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19, donde lo dejamos el año pasado. Y estamos listos para el versículo 11. Jesús se acerca a Jerusalén y, por supuesto, ahora sube la tensión para todos. Y nosotros estamos aprovechando para aprender de los discípulos de Jesús, y específicamente esta noche queremos aprender cómo manejar la tensión y la necesidad de ser fieles. Algunas veces la tensión no viene de afuera. Es decir, no viene del trabajo, no viene de las relaciones personales, no viene de la familia, no viene del frío, de estas cosas externas. Muchas veces la tensión proviene de nosotros mismos. Y ¿saben qué? Si no luchamos con la tensión de vez en cuando, es decir, el conflicto entre donde estamos y donde el Señor quiere que estemos, si no estamos dispuestos a luchar con esta tensión, es imposible crecer. El crecimiento no sucede así nomás. Es a través del proceso de vivir esta vida, con sus desafíos, con sus luchas, con sus circunstancias y, bueno, todo esto. Vamos a ver esta historia comenzando en versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, una unidad de dinero, una moneda, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tremendo, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué significa? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy en día? Varias lecciones. Primero, ¿qué significa ser fiel?
Esto ha sido un tema constante a través del Evangelio de Lucas, esto de ser fiel. Y en el contexto de esta cultura en el primer siglo, la fe es oír y obedecer. No simplemente son creencias intelectuales, no simplemente son palabras, sino la fe es oír y obedecer. Es decir, lo que dices corresponde con lo que haces. Haces lo que dices y lo que se te ha dicho. Punto. Invertámoslo. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es fiel? ¿Qué significa? ¿Que de vez en cuando Dios hace lo que dice? No. Cuando decimos que Dios es fiel porque siempre hace lo que ha dicho. Siempre, siempre, siempre. Por eso decimos Dios es fiel. En la práctica, la fe, según la Biblia, es algo visible en nuestra manera de vivir. No tiene que ver con palabras. Cualquiera puede decir, yo soy siervo fiel de Dios. ¿De veras? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero es algo que se puede ver en su manera de vivir. Lucas capítulo 5, versículo 20. Posiblemente van a recordar esta historia cuando 4 hombres traen a un amigo inválido a Jesús para que lo sane. ¿Qué dijo Lucas de esta escena? Lucas dijo, al ver él, Jesús, la fe de ellos. Qué interesante. Jesús vio su fe. No midió sus palabras, sino que vio su fe por medio de lo que hicieron. Ahora, pongámoslo un ejemplo. Eres propietario de una empresa pequeña. Tienes unos cuantos empleados y hay uno que siempre llega a tiempo. Todos los días se queda hasta el final, todos los días, y hace todo lo que le pides. Siempre. Y si tienes que alejarte, nunca te preocupas si esta persona llegará y hará lo que se necesite. Mientras esta persona esté trabajando, sabes con seguridad que el trabajo se llevará a cabo y quedará bien hecho. Pero tienes otro empleado. Y este empleado es una persona que tiene mucho, pero mucho talento, mucho potencial, como decimos a veces, pero nunca está seguro de la hora a la cual llegará. Y algunas veces cuando le buscas, se ha ido temprano sin avisarte. Le pides que haga 10 cosas y quizá cumple con 6 de ellas. Ahora, de estas 2 personas, la primera, la segunda, ¿cuál es empleado fiel? Vaya, no está difícil. ¿Cuál es el empleado fiel? El primero, gracias. ¡Qué bueno! El primero, por supuesto. Y el otro, no tanto. Ahora, ¿eres tú un discípulo fiel de Jesucristo? ¿O no? Ahora, eso digo no para que nos sintamos culpables o algo así, sino para ser realistas. ¿Eres tú discípulo de Jesucristo fiel? De cada 10 cosas que el Señor le pide, ¿cumples con 6, 7 de ellas? ¿Escoges cuándo obedecer y cuándo no? Esto sería ser un discípulo fiel de Jesucristo, sencillamente porque vienes a todas las reuniones y eventos de la iglesia. Por ejemplo, hay ciertas cosas que se nos manda hacer. Por ejemplo, el bautismo, orar, crecer en el conocimiento de las Escrituras.
compartir nuestra fe, dar, servir. Podríamos hacer una lista, ¿no? De cosas que se nos pide. Bueno, se nos pide el Señor, mejor dicho, en las Escrituras. Ahora, ¿somos discípulos fieles? Si estamos cumpliendo con unos cuantos o con todo lo que el Señor nos ha pedido. No estoy buscando, como digo, que nos sintamos culpables, sino que seamos conscientes de nosotros mismos. ¿Eres fiel? Hay una diferencia entre una persona que es una cristiana y una persona que es miembro de la iglesia. ¿Verdad? Es posible ser miembro de una iglesia sin ser creyente. Y es posible ser creyente sin ser un discípulo fiel. Entonces la pregunta es si somos fieles o no. Ahora, segunda lección. Hemos sido llamados a ser fieles, no a comprenderlo todo. Muchas veces personas en las iglesias quieren todas las respuestas y se quedan frustrados cuando hay algo en la Biblia que no lo pueden entender y siempre están buscando y buscando. Qué bueno tener curiosidad, en serio. Qué bueno estudiar, escudriñar mejor las Escrituras, fantástico. Pero hemos sido llamados a ser fieles, no necesariamente a comprenderlo todo. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de esta parábola? ¿Por qué dice el Señor esta parábola en este momento a este grupo? La respuesta se encuentra en el primer versículo que leímos esta noche, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, ellos, sus discípulos, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó antes? Esto de Zaqueo, ¿verdad? Lo que vimos la vez pasada, la historia de Zaqueo. Este es el momento que pronuncia Jesús esta parábola. ¿Pero por qué? Dos razones. Primero, porque Jesús ahora está cerca de Jerusalén. Segundo, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y les digo por qué. ¿Oyeron lo que el Señor dijo a Zaqueo? Cuando entró en su casa, se hicieron amigos y todo esto. Zaqueo experimentó este gran cambio en su vida y todo esto. ¿Qué dijo el Señor? Jesús dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora los muchachos están pensando, hoy la salvación ha venido. El reino ya está. El reino viene. ¿Y a dónde vamos? Vamos a Jerusalén. Y es el tiempo de la Pascua. ¿Celebrando qué? Celebrando la liberación de Egipto. Por supuesto, porque no lo entendimos antes. Este es el momento del reino. El reino vendrá de inmediato. Así están pensando. Es el momento perfecto, pensaban ellos. Jesús dice, quiero decirles una parábola, una historia. Vamos a hablar de lo que es ser fiel. Vamos a ver. Es interesante cómo Jesús maneja a los que tienen un enfoque incorrecto. Cada vez que a Jesús lo confrontan con el cuándo, Él siempre afirma la certeza de la venida del reino, pero pasa del cuándo a hablar de la fidelidad de estar
preparados. Jesús no quiere hablar del cuándo. Él quiere hablar de la importancia de estar siempre preparados, siempre fieles, porque el reino podría venir en cualquier momento. Hasta Jesús mismo dice, en el momento en que tú no estás pensando, vendrá el reino. Cada cierto tiempo, la iglesia en general desarrolla como una fiebre por pensar que alguien ha descubierto cuándo Jesús viene otra vez para establecer su reino. ¿Y qué pasa siempre? No es cierto. Hace muchos años había un libro famoso que se escribió 88 razones por las cuales Jesús viene otra vez en 1988. 30 años atrás, ¿no? ¿Ha venido el Señor? Todavía no. Este libro se puede comprar a un precio muy cómodo, porque ahora no tiene ninguna relevancia. Totalmente equivocado. Y a cada rato alguien está calculando. Ya creo que entiendo. Jesús viene pronto, pronto, pronto. Sí, viene pronto, pero ¿qué es pronto? Y cada vez que alguien quiere hablar de lo que es pronto, el Señor quiere hablar de lo que es ser fiel. Siempre, siempre. Hay tres paradojas del reino. Fíjense lo que la Biblia dice en cuanto al reino. La primera, el reino de Dios vino en Jesús y ahora está en nosotros, pero sigue siendo futuro. Explícamelo. Segunda paradoja, el reino está cerca, pero está lejos. Y las dos cosas son ciertas. La tercera paradoja, nunca sabremos el día ni la hora, pero aquí tenemos las señales. Y como digo, muchos se frustran, porque quieren entenderlo todo. Y el Señor aquí está tratando de enseñarnos que lo importante es ser fieles. Lo importante es estar preparados. Se han ganado millones de dólares, literalmente, en libros, cintas, videos, conferencias y todo esto por individuos que afirman haber descubierto la fecha del retorno de Cristo. Sí, yo quiero, sí voy a comprar ese libro. Mira aquí en el internet lo que dice fulano y esta conferencia que vamos a saber cuándo viene Jesús, y millones y millones se han gastado. Ahora, de todas las ofrendas que damos los cristianos en el mundo, cada domingo, de todo lo que se da, gastamos un 94% en nosotros mismos. Un 6% en la misión. Un 6%. Del 6% que gastamos en misiones, el 5.9% se destina para alcanzar a los que ya han sido alcanzados. Haciendo cálculos, queda el 0.1% de cada dólar para alcanzar a los menos alcanzados. ¿O qué podríamos hacer si tuviéramos a la mano los recursos gastados en libros obsoletos que carecen de relevancia? ¿Qué si fuéramos fieles? ¿Qué podríamos hacer? Si no tuviéramos tanto interés en alimentar nuestra curiosidad, ¿qué podríamos hacer si fuéramos fieles? Simplemente hacer lo que el Señor nos ha instruido, sin tener que tener todas las respuestas ya. Porque aquí tenemos la tercera lección. Hemos sido llamados a ser fieles, no exitosos. Vamos a ver la historia de nuevo. Versículo 12 dijo pues, un noble
se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, muchas veces algunos han pensado que se trata de un cuadro de Jesús. Sin embargo, si uno conoce la historia y la cultura de aquellos días, esto describe un hecho relativamente común del primer siglo. El rey de un reino pequeño, sujeto a Roma, viajaba a esta ciudad, a Roma, para recibir legitimidad y poder. Por ejemplo, Herodes el Grande en Palestina hizo un viaje de este tipo en el año 40 antes de Cristo. Su hijo hizo lo mismo en el año 4 antes de Cristo, volviendo ya confirmado en su poder y su autoridad por el gobierno de Roma. En versículo 13, hablando de un viaje de estos, el Señor dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. 10 siervos, 10 minas, libras, talentos, son otras palabras que se usan en la Biblia para hablar de este dinero. Y cada siervo recibe una. La mina era la moneda griega. Un talento equivalía como a 4 meses de un obrero de salario. Si el obrero, hablando en términos de hoy, digamos que el obrero gana $60,000 cada año. Esto quiere decir que una mina tendría un valor de $20,000. Bastante. Quiero que sepan que lo que estos siervos reciben no son unos centavitos, sino algo fuerte. Ahora, es un poco diferente de una parábola similar, Mateo capítulo 25, en donde el dinero son talentos y 3 siervos reciben cantidades diferentes. En esta historia, todos reciben la misma. Ahora, la instrucción de su Señor, negociad. Negociad. Literalmente, manténganse ocupados entre tanto que vengo. Aquí les doy una mina. Negociad. Negociad. En versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esto nos advierte de otro tema. Los ciudadanos no quieren que este rey reine sobre ellos. Ahora, en el simbolismo de la parábola, en este contexto, representan a los líderes religiosos judíos de los días de Jesús. El rey ha venido. No quieren que este rey reine sobre ellos. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ahora, observen, la felicitación no es por haber obtenido una ganancia, ni es por haber logrado el éxito, entendiéndose éxito en el sentido secular de la palabra que usamos hoy en día, sino por haber sido fieles. A todos les dio la misma cantidad y no dijo que me den la cantidad que puedan. Él dijo, negociad. Negociad. Uno ganó 10. Magnífico. Sé sobre 10 ciudades. Otro ganó 5. También sobre 5 ciudades. Ni Noé ni Jeremías tuvieron éxito en convencer al pueblo de sus días que se arrepintiera y se volviera a Dios.
¿Fueron fieles? Por supuesto que sí. Pero no ganaron a nadie. Billy Graham ganado muchos más. Pero no es eso. El asunto fue ser fiel en lo que el Señor les había dado. Punto. No es tener mucho ni tener poco, es ser fiel. Esta es la lección. Aplicación. Esta es la parte más larga de la historia que viene y probablemente la que nos resulta más fácil de comprender y de aplicar. Cada uno de nosotros ha recibido dones, habilidades, talentos, oportunidades, personalidad. Hemos de utilizar estas cosas como fielmente en el reino hasta que el rey regrese. El asunto no es lograr el éxito, no tiene que ver con las cantidades, los números, sino que si somos fieles con lo que hemos recibido y con obedecer las instrucciones del rey. ¿Eres fiel con lo que has recibido? ¿Sientes esa tensión adentro? Así podemos crecer. Así podemos crecer. Inclinándonos hacia la atención, inclinándonos hacia el Señor para crecer y decir, quizá que no. ¿Qué puedo hacer para llegar a ser fiel? Este es el asunto. Cada uno hemos recibido del Señor. ¿Qué tienes en tu pañuelo que no estás utilizando, con que no estás negociando? El Señor te ha dado habilidades, talentos, dones, y todo esto lo estás guardando en tu pañuelo. Por eso me encanta lo que el pastor Tim está haciendo en este Growth Track, con eso de enseñarnos lo que es ser parte del Dream Team, cómo descubrir nuestro propósito, descubrir los dones y talentos que tenemos y participar de inmediato en algo para estar negociando, para usar la palabra del Señor. Otra lección. Hemos sido llamados a ser fieles, no temerosos. Como digo, no estoy diciendo todo esto para que nos sintamos mal, para que nos sintamos culpables, sino para que seamos conscientes de nuestra realidad. Este señor que guardó la mina y no hizo nada, cometió un par de errores. El primer error fue motivado por el temor, no por el amor. Vean el versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Ahora, ¿qué dijo Pablo en cuanto a este tema? Pablo dijo que nuestra motivación debe ser el amor, nunca el temor. Segundo de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos impulsa. ¿Qué es lo que más te motiva a hacer o no hacer alguna cosa? ¿El temor o el amor? Esta pregunta nos ayuda a entender el nivel de nuestra madurez. ¿Qué me motiva? ¿El temor o el amor? No puedo hacer esto porque lo que la gente va a pensar, lo que la gente va a decir, que esto, que posiblemente Dios no es el temor, sino el amor que ha de motivarnos. Posiblemente en tu niñez, tu juventud, tenías una relación complicada, digamos, con tu papá, con tu mamá, y aprendiste a ser motivado por el temor en vez del amor. ¿Cuál es la solución?
Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este señor que recibió la misma cantidad, la misma mina, no hizo nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces, ¿qué pasa? No ha sido perfeccionado, no ha crecido, no es maduro. Perfeccionar, madurez en la Biblia. El que es motivado por el temor no ha sido perfeccionado en el amor. Segundo error, el temor nos conduce a juzgar el carácter incorrectamente. Versículo 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Un momentito. ¿De dónde salió esto? Puede ser la verdad o no lo sabemos. Pero básicamente, este tipo está acusando al rey de ser un fraude y de aprovecharse de los demás. Debido a su temor, se equivoca rotundamente al juzgar el carácter de su rey. Con ciertos resultados. Primero, el temor no da lugar a la fidelidad. Por eso en versículo 20 vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. ¿Y los que ganaron 10 y 5? ¿Por qué no tienen tanto miedo? Si así fue, si es cierto, no fue obstáculo para aquellos que ganaron 10 y 5, pero este tipo fue motivado por su temor, y por su temor juzgó mal a su rey y no resultó fiel. El temor que sentía hacia el rey lo lleva a desobedecerle directamente. Y el temor de ser sometido a juicio se convierte en una profecía que se cumple por sí sola. Los creyentes que siempre están pensando: Dios me va a juzgar, Dios me va a juzgar. ¡Cuidado! Es precisamente lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tú tienes envuelto en un pañuelo? ¿Eres fiel o no? Ahora, segundo resultado, el temor produce pérdida. Versículo 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina, darla al que tiene las 10 minas. ¿Qué está haciendo el rey? El rey está usando las propias palabras del siervo como los mismos criterios para juzgarle. En versículo 22, esas palabras del rey no quiere decir que el rey está de acuerdo con la evaluación que este siervo hizo de su carácter, sino que está repitiendo lo que dijo. De modo sarcástico, propone lo que dice en versículo 23 como lo que hubiera hecho si fuera eso la verdad. Si yo soy así, si soy tan severo, si soy tan enojado, entonces ¿por qué no pusiste el dinero en el banco para ganar los intereses? Oigan, los judíos no creen en los intereses. O sea, él está poniendo un caso. Si yo soy así, entonces ¿qué pasa?
Aún así, hubiera sido fiel. Pero no fue así, porque no eres siervo fiel. Este tipo no es castigado ni queda despedido, pero sí sufre pérdida. Qué interesante. Y consistente con lo que dice el resto de la Biblia. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Precisamente lo que sucede a este siervo infiel. Todo lo que dijo el siervo o lo que dijo el rey no le pasó, pero sufrió pérdida. Lo poco que tenía se lo quita y se da a otro. Rendiremos cuentas de si hemos sido fieles. ¿Listo? ¿Estás siendo fiel en hacer lo que Dios te ha dicho? ¿Lo que tú has dicho que harás? Oh, sí, Señor, te voy a servir el resto de mi vida. ¿Comenzando cuándo? 2018, 2019. ¿Cuándo? Esta historia trata de que necesitamos ser fieles, aun cuando no lo comprendamos todo, y sin importar si hemos alcanzado el éxito en comparación con alguna otra persona. No había diferencia entre el tipo que ganó 10 y el que ganó 5. O sea, cada quien tiene su capacidad. Y lo importante no fue ganar más que el otro, sino ser fiel. Simplemente ser fiel. Hagamos una autoevaluación. ¿Qué cosa te ha dicho Dios que hagas y que no has hecho? ¿Qué cosa te ha dado Dios para que uses y no la estás usando? Bautismo, fundamento bíblico, crecimiento personal, participación misional, servirle al Señor, ofrendas, un montón de cosas que podríamos decir. Una cosa más, versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Siempre están pensando en la cantidad, ¿no? Y lo que es justo. Versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y descapitarlos delante de mí. Es decir, aquellos que no querían que el rey reinara sobre ellos, tendrán un día de juicio en lugar de recompensa. Para los que piensan que no es justo entregarle una mina más al que ya tiene 10, el principio es que los que son fieles son los que reciben más. Cosechas lo que sembras y recibes según lo que has invertido. Principio que aparece a través de toda la Biblia. Y para aquellos que se quejan de que la iglesia no les ofrece nada, casi siempre son los que han invertido nada. Siempre es así. Y aquellos líderes religiosos judíos que no quieren que este rey reinara sobre ellos, ¿cuál es su futuro? Un día de juicio. Un día de juicio. El Señor se acerca a la cruz, sube la tensión. Pero lo más importante es ser fiel. Ser fiel. Y cada uno de nosotros, tenemos un montón de personalidades, un montón de vidas aquí en este lugar. Muchos talentos, pero talentos diferentes. Yo puedo hacer cosas que Marco no las puede hacer y viceversa. Él puede hacer cosas que yo ni idea. Y así es. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes habilidades. Pero lo más importante es no hacer comparaciones entre nosotros, sino ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Punto. Feliz año nuevo. Padre, gracias por lo que eres, por ser un Dios justo, aun cuando
no lo entendemos todo. Señor, en este año en que estamos entrando, en este 2018, te suplico que cada uno de nosotros podamos hacer un autoanálisis de nuestras vidas, los talentos, dones, capacidades, circunstancias, oportunidades que hemos recibido para llegar a ser fiel. Señor, si resulta que en algún sentido no hemos sido fieles y esta tensión nos está frustrando, molestando, Señor, usa esta tensión para efectuar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal. No importando si tenemos mucho o poco, simplemente llegar a serte fieles. Y si alguien que nos está escuchando nunca ha llegado a conocerte de una forma personal, te suplico, Señor, que esto sea el momento para buscar lo que es tener una relación personal contigo y depositar su fe una vez para siempre en la persona de Jesucristo, tu Hijo, quien murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día para darnos vida y perdón y propósito y sentido. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Él. Amén.